Muy bien, buenos días a todos. Buenos días, muy bien. Hay más vivos de este lado que de este todavía. Pero estamos bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, un domingo más. Saben, hoy es día de victoria. No porque ganó algún equipo de fútbol ni nada de eso, sino porque hoy, día domingo, recordamos que hay una tumba vacía. La única tumba que está vacía es la de Jesús. Y porque Él vive y esa tumba está vacía, y aunque han querido refutar y han querido decir tantas mentiras, la verdad es que Cristo vive. Y Cristo vive hoy y reina, está sentado en su trono y reina en su iglesia. Y porque Cristo vive sabemos que Él está aquí presente. Y que un día estaremos con Él disfrutando de su presencia. Hermanos, hoy es un día de victoria. Yo sé que tú vienes de casa, al igual que yo, estoy seguro que hubieron cosas, hubieron situaciones, hubieron dificultades, quizá no amaneció el día tan ideal, pero sabes, déjame recordarte que hoy tú puedes hacer todo eso a un lado, mirar la cruz y saber que tú estás aquí porque Dios te trajo aquí y quiere hablarte al corazón. Quiere hablarnos al corazón. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, bendice a tu pueblo hoy. Ayúdanos a quitar toda distracción de nuestra mente que se interpone contra tu palabra o contra el escuchar con atención. Esa es nuestra responsabilidad hoy. Pero sabemos también que nuestro corazón se carga con aflicciones, con situaciones de la semana, con confiar en tu bondad, Señor, pero ayúdanos, abre nuestros ojos a ver más tu gloria y que sea esa gloria la que impacte nuestras vidas, nos aliente, nos haga vivir con esperanza, nos haga vivir para ti, Señor, para ti, con un corazón sincero, con un corazón no perfecto, pero sí que descansa en la obra suficiente de Jesús. Pedimos tu bendición, Cristo, te lo pedimos. Amén. Imagínate, en caso hipotético, donde un buen ingeniero en el mundo, aquí en Querétaro, un buen ingeniero, dentro de las muchas virtudes que ese ingeniero tiene, le ha dado la habilidad de crear y patentar una máquina que es capaz de leer los pensamientos del hombre y que no solo los lee, sino que los puede proyectar en vivo y en directo en una pantalla. Todos esos pensamientos, todo aquello que tú eres, que nadie absolutamente más que tú saben quién eres en esos pensamientos. Pero espera un momento, no salgamos corriendo de aquí, porque yo me incluyo, ¿verdad? Si alguien pusiera o proyectara todo lo que hay en mí, pues lo más probable es que quisiera salir corriendo de aquí. Pero como digo, esto es un caso hipotético, o sea, no es y no puede pasar, ¿verdad? No es real, no es algo que puede suceder. Pero el propósito de esta ilustración es que pensemos por un momento en la realidad de que es fácil escondernos en una máscara, en una fachada. Es fácil pretender ser lo que realmente no somos. Es fácil que nosotros delante de las personas podamos mostrarnos de cierta manera, pero en la realidad no somos así. Ahora también nos hace ver que es normal que no somos lo mismo delante de las personas y en lo personal. Nuestros cónyuges son testigos de que no hay muchas veces esa congruencia perfecta y no se trata de eso, ¿verdad? Pero sí de hacernos reflexionar sobre el hecho de que hay muchas cosas que pasan en lo profundo de nuestro corazón que aún nosotros mismos necesitamos examinarnos, necesitamos tomar momentos en el día, en la semana para considerar. Creo que de manera concisa diría que el llamado para nosotros, los cristianos, es que crezcamos en desarrollar más ese cuidado de aquello que está pasando, sucediendo en lo profundo de nosotros. Dice Proverbios 25:4 que
Como aguas profundas es el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. No sabemos muchas veces ni nosotros mismos qué está pasando en lo profundo, pero hay esperanza para aquella persona que con sabiduría puede saber más y más lo que está pasando en lo profundo de nosotros. Debemos considerar también la realidad de que somos más pecadores de lo que dimensionamos en el día a día. La Biblia es cruda o es real en este tema, en el hecho de que somos inclinados al mal. Tenemos esa lucha y nos queremos hablar muchas veces al corazón o susurrarnos de que no somos tan malos como realmente somos. Pero tampoco Dios viene para aplastarnos y decirnos, tú eres un malvado, no mereces nada. No es así. No es así. Dios realmente nos ama y sabe que lo que necesitamos es primeramente ver la realidad de quienes somos para entonces correr a aquel que con brazos abiertos está esperándonos para que vengamos a Él. Para que vengamos a Él. ¿Recuerdas al hijo pródigo? El padre dice que salía cada día a la ciudad para ver si su hijo vendría, regresaría a casa. Y dice que cuando el hijo regresó a casa, dice que el padre aún ni lo dejaba hablar. En el griego está esa expresión de que lo abrazaba, al punto que su hijo quería decirle, padre, perdóname, pero el padre ni siquiera dejaba hablar al hijo del amor que tenía por él. Imagínense, de hecho esa historia del hijo pródigo, esa parábola, está tratándonos de ver, de que podamos ver la bondad de Dios, el amor de Dios. No el Dios que muchas veces nosotros hemos formado en nuestra mente y criterio. La semana pasada dijimos que en el capítulo 6, el tema de este capítulo que viene, que estamos avanzando en estos días, es describirnos el verdadero cristiano, describirnos al verdadero cristiano que vive su vida en este mundo en la presencia de Dios, en sumisión y dependencia de Él. Describe al verdadero cristiano que vive su vida en este mundo en la presencia de Dios, sumisión y dependencia de Él. Y el día de hoy estaremos viendo los 3 ejemplos, ahí en capítulo 6 de Mateo, los 3 ejemplos que el Señor da. Vimos más que nada la semana pasada la introducción y un poco de estos 3 ejemplos, pero ahora nos estaremos enfocando en los 3 ejemplos que da el Señor Jesús. Y lo que quiero que tú recuerdes hoy, lo que yo quiero que tú puedas ver y tener presente en el día de hoy, a lo largo de la semana, es porque Dios es un Padre que es en gran manera bueno. Tú debes vivir tu vida delante de Él y no delante de los hombres. Pero eso sea y eso venga por la bondad, por maravillarte de la bondad de Dios, porque Dios es un Padre en gran manera bueno. Tú debes vivir tu vida delante de Él y no delante de los hombres. Vamos a ver que Jesús hace estos 3 ejemplos, usa estos 3 ejemplos ahí en Mateo 6. El primero de ellos está en el versículo 2 al 4. Ahí en el versículo 2 al 4 de Mateo 6. El segundo ejemplo está en el versículo 5 y 6. Y el tercer ejemplo brinca hasta el versículo 16 al 18. Tú los puedes ver ahí. Y están bien estructurados, bien formaditos. Y tú dices, bueno, ¿qué vamos a hacer con lo de en medio? Ahí de versículos 7 al 15. Es el Padre Nuestro ahí en medio. Pues lo vamos a ir viendo un poco más a detalle. Pero ahorita vamos a tomar los 3 ejemplos. Versículos 2 al 4, 5 al 6, 16 al 18. Vamos a la palabra de Dios. Y ahí en sus Biblias pueden verlo. Si no, ahí también vamos a proyectar el texto en la pantalla. ¿Sí se ve? Para que podamos verlo claramente cómo está. Esto es lo que está ahí en sus Biblias, así que nada más está puesto así para que tú lo puedas ver un poco más claro. Cuando vemos esta estructura, de hecho es bien interesante, cuando estás estudiando del Sermón del Monte, Jesús es el maestro de maestros y la manera en que Él enseña lo hace con una estructura muy sencilla,
para que tú puedas recordarlo, para que pueda ser más fácil de cachar, de agarrar, de entender. No solamente es sencillo y profundo a la vez, porque también tiene no nada más es meramente sencillo, pero esa estructura nos va a ayudar a ver, el ver la estructura del pasaje, y esto es para que ustedes también y nosotros vayamos desarrollando esto, ver en el texto la forma en que está diseñado el texto, porque ello nos va a ayudar a ver lo que sí está diciendo, y nos va a librar del error de, bueno, para mí dice, o yo creo, o yo entiendo que esa es una interpretación muy sencilla que muchas veces causa más mala interpretación o mal entendimiento de lo que Dios sí dice. Entonces el texto en su estructura ahí está. Y se dan cuenta que hay una repetición de estos 3 ejemplos. De hecho, hemos visto ya en el capítulo 5 que hay muchos grupos de 3. Y algo que me di cuenta, a propósito, paréntesis, es que cuando habla de la sal de la tierra, la luz del mundo, nos faltó una ilustración, la ciudad. Es bien interesante, hay muchos grupos de 3 en el Sermón del Monte. Pero bueno, ahí es para que cuando lo estén estudiando en la semana puedan ver esa constancia, ese diseño del pasaje. Dice la palabra de Dios, por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Y esta frase, ¿te das cuenta? Se repite en el segundo ejemplo y en el tercer ejemplo, idéntico. Pero tú, ¿viste? Por eso, cuando tú hagas esto, pero tú, cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna no sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahora, estoy usando la Biblia de las Américas. En la Reina Valera a veces añade la frase de te recompensará en público. Pero las Biblias más textuales no tienen esa parte de en público. Nada más es una aclaración. Y una traducción más apegada sería en esta parte nada más, recibirán su recompensa. Es la misma frase que se repite 3 veces en estos bloques. ¿Sale? No nos desviemos de eso, más que ahí está en el texto. Versículo 5, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Segundo ejemplo. El primero fue, cuando ustedes den limosna. El segundo, cuando ustedes oren, no sean, otra vez, como los hipócritas. ¿Qué hacen los hipócritas? Les gusta ponerse de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles y que otros vean que están orando. Versículo 6. Pero tú, nuevamente, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Versículo 16. Y cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Está muy claro, ¿verdad? La estructura. La división, son 3 ejemplos, son 3 cosas. Ahora tú te estarás preguntando, ¿pero Jesús solamente habla de el dar limosna, orar y ayunar solamente? Bueno, no es así. No está solamente limitando a que la vida religiosa cristiana es estas 3 cosas. Pero algo interesante es que la Biblia resume que las 3 cosas esenciales de la religión es, en primer lugar, hacer misericordia, eso es dar limosna. Vivir en comunión con Dios, es orar. Mortificar la carne, ayunar. ¿Se dan cuenta? Estas 3 cosas, estos 3 ejemplos, abarcan lo que la vida espiritual del cristiano consiste. Ahora, si tú vas al capítulo 6 hasta el final, no solamente Jesús toca el aspecto muy de la parte de la vida religiosa, sino el aspecto muy cotidiano. ¿Recuerdan? Capítulo 6 al final más o menos habla de
el que podamos confiar en Dios, no os afanéis por qué comen o qué beben, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, en esta primera parte, sí se mete en la parte religiosa y de manera general abarca hacer misericordia, vivir en comunión con Dios, mortificar la carne. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el primer punto y dos puntos, y también estoy con el tiempo para respetar esta parte del tiempo aquí enfrente de mí, para ser preciso. Así que tengo su atención, espero que puedan mantener su atención a lo largo del desarrollo de estos 2 puntos. Primer punto, no vivas para ser visto de los hombres. En los 3 ejemplos vemos una primera parte importante, que es el llamado de no vivir para ser vistos de los hombres. Y número 2, vive tu vida delante de tu Padre Celestial. Número 1, entonces, no vivas para ser vistos de los hombres. Versículo 2, ¿qué nos dice el versículo 2? Por eso cuando des limosna, no toques trompeta de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. Versículo 5. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y versículo 16 también, porque ellos disfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. ¿Se dan cuenta? Lo primero que el Señor quiere que veamos es, debemos cuidarnos de este mal que está dentro de nosotros. El que busquemos hacer las cosas para agradar a los hombres, para ser vistos de los hombres. O sea que nuestra vida, en la medida que vamos creciendo y vamos conociendo a Dios, va a salir de esa vida de hipocresía. Ahora, vimos que se repite 3 veces, no sean como los hipócritas. Esa palabra hipócritas, nosotros la entendemos y tenemos una idea de lo que es. Yo no soy un hipócrita, decimos muchas veces. Pero la palabra en sí es interesante, en el original es hipócrites. Esa palabra se usaba para los actores de ese entonces. No sean hipócritas, actores. Y lo que hacían esos actores en las obras de teatro en ese entonces no se maquillaban, sino que usaban máscaras. Y esas máscaras era para... ¿Han visto esas actuaciones en escenarios muy sencillos donde se ponía una máscara donde estaba triste, donde estaba feliz? Esa es la idea aquí. Usaban máscaras para representar un personaje. O sea, aquí lo que Jesús está diciendo es que no pretendas ser algo que no eres. No pretendas ser alguien o llevar la actuación a un nivel de la vida, porque Jesús no está en contra de actuar, sino que los fariseos y los escribas estaban viviendo de esa manera, pero no en un escenario para hacer una representación, sino lo hacían en su vida de adoración a Dios. Esa es la idea entonces. No sean como los hipócritas, aquellas personas que están actuando, aquellas personas que, y precisamente se refiere a ellos, a los escribas y los fariseos. ¿A quién tiene Jesús en mente? A ellos, que eran las personas que cuando daban limosna, llevaban a personas, leyendo algunos comentarios de historia, decían que hacían esto probablemente de poner las monedas para que se escuchara en el cuerno, pero también traían personas que tocaban trompetas para que pudieran otros ver que esas personas habían hecho caridad. De lo que haya estado sucediendo, lo que es claro en el texto es que estaban fingiendo. Y que estaban en un punto tal que esta persona es generosa, esta persona, mis respetos, ¿no? Porque daban limosna, ayunaban un montón, hacían tantas cosas para Dios. Y no es que el Señor Jesús no está diciendo que no hagamos nada en público, sino que, como dijimos la vez pasada, para ser vistos de los hombres. El problema está en lo que hacemos, pero en nuestro corazón. Si realmente lo estamos haciendo para Dios o lo estamos haciendo para nosotros, buscando el aplauso de las personas. Entonces vamos a ver aquí, en primer lugar, que Jesús asume que un verdadero cristiano va a hacer misericordia, vivir en comunión con Dios y mortificar la carne. ¿Por qué digo que asume? Que el texto lo dice.
cuando des limosna, cuando ores, cuando ayunes. No te dice, ustedes deben ayunar y entonces hacerlo así, sino dice que cuando lo hagan, asumiendo que lo esencial de una persona que tiene una relación con Dios, vive en comunión con Dios, va a ayunar, va a hacer misericordia y va a mortificar la carne. Y esto es importante porque nos lleva al segundo lugar, lo que está haciendo Jesús, está haciendo una descripción. Recuerden, desde el capítulo 5, está poniendo una imagen clara de cómo se ve un hijo del reino. ¿Para qué? Así como los billetes, hay personas que tienen en sus dedos grabado lo que un billete verdadero es, al punto que toca un billete falso y lo sabe, ¿verdad? Pero de tanto que él ve el billete verdadero, él sabe que ese billete es falso. Ese es el ejemplo. O sea, ¿por qué Jesús describe? Para ayudarnos a nosotros a ver esas evidencias de un hijo del reino. ¿Y cuáles son? Pues un hijo del reino, un verdadero hijo del reino, va a crecer en ser una persona que hace misericordia. Que dice, como dice Santiago, no cierra su corazón. Ahora, no nos ha llamado Dios a satisfacer toda necesidad, eso es imposible, ¿verdad? Que veamos, que se ponga en nuestro camino, no vamos a poder satisfacer todas esas necesidades. Pero, ¿qué está pasando aquí? Hacer misericordia tiene que ver con dolernos, y si está en nosotros poder ayudar, no cerremos nuestro corazón. Pero también no podemos resolver los problemas y situaciones de cada persona que se atraviesa nuestro camino. Hacer misericordia, vivir en comunión con Dios, algo que debe de estar pasando en los verdaderos hijos del reino es que luchan por tener esa comunión con Dios. Quizá tu vida de oración, al igual que la mía, está siendo difícil en el trajín del día, en el trajín de la semana, pero estás luchando por buscar esa comunión con Dios, mortificar la carne. Eres alguien que de alguna manera es llamado y entiende, ¿verdad? No da rienda suelta a la carne, sino está constantemente en esa lucha. Entonces, eso es lo que vemos en el primer punto, no vivir para ser vistos de los hombres, porque de cierto ya tienen su recompensa. Y algo muy interesante es que Jesús habla precisamente de esto, de que es todo lo que vas a obtener, la recompensa que tú tengas de los hombres, sea el aplauso, sea el reconocimiento, y tu corazón se sienta recompensado, pues eso es todo lo que puedes tener. Y nos hace en contraste porque una y otra vez al final de cada uno de los textos dice, Él, el Señor, es quien te va a dar su recompensa cuando tú lo haces de un corazón alineado con el de Dios. ¿Me explico? Eso es lo que el Señor quiere ver. Que pensemos en lo eterno, que pensemos en que estas cosas de esta tierra pasan. Las cosas de esta tierra van a quedarse aquí. Es interesante, estuve leyendo en esta semana cómo alguien ilustraba esto. Una persona, este era un caso también hipotético, donde una persona le dijo a su esposa, oye, quiero que me entierres con todas mis propiedades y con todo lo que yo tengo. Y después él muere y la persona le pregunta a su esposa, ¿y cómo hiciste para poderlo enterrar con todas sus cosas? Pues agarré todo, lo vendí y lo puse en un cheque y se lo puse a la persona ahí, ¿verdad? Suena ridículo, pero esta persona amaba tanto esta tierra que para esa persona no se le hacía ridículo decirle a su esposa, entiérrame con todo lo que yo obtuve aquí. Eso es nuestro corazón, ¿verdad? Dice 1 Corintios que no hay tentación que no sea común a todos los hombres. Y en cierto sentido tenemos esa tendencia de agarrarnos, de hacer raíces aquí. Y el Hijo del Reino está recordando que su recompensa no es hacer tesoros en la tierra donde se oxidan las cosas, el orín corrompe, las cosas se pudren, se echan a perder, sino hacer los tesoros en el cielo. De hecho, eso es lo que vamos a ver más adelante en el sermón del monte. Entonces, no vivas para ser visto de los hombres. Esa es la exhortación para todos aquí presentes.
tenemos esa tendencia a que buscar la admiración de otros, buscar la aprobación de otros. Y es algo que el Evangelio de la gracia quiere librarnos de eso. Quiere librarnos de esa tendencia de nuestro corazón. Y hoy en día quizá no vamos a venir a la iglesia y vamos a pedir que reporten ahí en el reporte final quién dio lo que dio y quién sí dio y cómo lo dio. Pero hacemos cosas más sutiles. Quizá en la manera en que nosotros venimos, adoramos a Dios, en el corazón realmente lo estamos haciendo para nosotros mismos y no para Dios. Entonces, esto es lo que podemos ver en este primer punto. La recompensa, ¿verdad? Y esta tendencia de nuestro corazón caído, tenemos que verlo una y otra vez. Lo que va a pasar en mí, lo más natural en mí, es que voy a luchar con eso. Hablamos la semana pasada del temor al hombre, de estar más conscientes de lo que otros pueden decir o pensar que lo que Dios piensa de mí. Y decíamos cómo los reformadores tenían esa frase de coram Deo para recordarse una y otra vez que ellos vivían delante de Dios en cada cosa de su vida. Pero al ver esa tendencia nuestra, es ver un peligro, y cuando vemos un peligro, queremos ver el peligro para cuidarnos de caer en el error, para correr más rápido a aquel único Señor Jesucristo que puede rescatarnos de este mal, que puede librarnos de esa esclavitud del temor, que puede darnos verdadera libertad, ser personas que viven con una libertad plena porque no nos importa tanto lo que las personas puedan decir de nosotros, sino lo que Dios ve que está pasando en nosotros. Podemos ser libres de esa esclavitud de buscar la aprobación del hombre. Pero número 2, en el pasaje, y estoy yendo ahí rápido, ¿verdad? Porque vimos el primer ejemplo, primero la parte negativa. No seas como los hipócritas para ser vistos de los hombres, ¿verdad? ¿Ellos qué hacen? Tocan trompeta, se paran en las esquinas, demudan su rostro para que sea muy evidente que son adoradores. Pero, dice la Escritura, pero tú, si puedes ver conmigo estos pasajes, dice en el versículo 3, lo pueden ver ahí está ahí en la pantalla. Pero tú, cuando des limosna, versículo 6, pero tú, cuando ores, versículo 17, pero tú, cuando ayunes, da una vez más esa misma frase, tú, cuando hagas esto, y da otra vez los 3 ejemplos, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, versículo 6, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, versículo 18, para no hacer, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas. Este segundo punto al que llegamos es precisamente el llamado que nosotros tenemos a vivir nuestra vida delante de nuestro Padre Celestial. Y a propósito puse Padre, porque ahorita vamos a ver la importancia de que en este capítulo 6 nos refieran a Dios como Padre. ¿Recuerdas el Padre Nuestro? Padre Nuestro, para los judíos llamarle a Dios Padre, lo vamos a ver. Entonces, vive tu vida delante de tu Padre Celestial. De tu Padre Celestial. No para ser visto de los hombres, sino allí en lo privado, allí en la intimidad con tu Padre Celestial, allí en lo secreto, allí donde tú y Él pueden tener esa intimidad, esa relación, esa cercanía, esa estrechez. Porque los hijos del reino viven más y más para buscar agradar a Dios ahí en lo secreto. Nota que hay una correspondencia entre la vida de lo secreto con la vida de oración pública. No está diciendo que no tengamos una vida de adoración pública, lo hacemos aquí domingo tras domingo. Pero aquí lo que nos está enseñando el texto es que debe de haber una correspondencia entre lo que tú haces en privado con lo que tú haces en público. O sea, aquí hay una aplicación para mí en primer lugar y yo espero que para
todos nosotros, amada iglesia, es cómo es nuestra vida de oración. Y ahí en lo privado. ¿Corresponde a cuando tenemos la oportunidad de orar aquí en público? ¿O estamos de alguna manera no correspondiendo? ¿O no corresponde esa oración privada con esa oración que hacemos en público? Entonces, eso es el llamado, ¿verdad? Vivir nuestra vida delante de Dios. Y nos da también la clave, algo muy importante de esta conclusión, y ya estamos terminando, es que justamente Jesús nos da la clave para ser librados del temor al hombre, del buscar ser y agradar a los hombres. Mira conmigo, versículos 4, 6 y 18. Versículos 4, 6 y 18. Podemos regresar a los versículos. Dice, para que tu limosna sea en secreto, y lean conmigo, en lo rojo, y tu Padre, versículo 6, en lo rojo, a tu Padre, y adivinen cuál, versículo 18, en lo rojo, sino a tu Padre que está. Esa es la conclusión. Y habla de la recompensa, pero una y otra vez dice, tu Padre que está en los cielos, tu Padre que te ve en lo secreto, tu Padre que te ve en lo secreto. Es correspondiente que una persona que vive más y más para agradar a los hombres, para ser visto de los hombres, se va a olvidar de Dios. Se va a olvidar de Dios, aunque hable mucho de Dios. En lo profundo de su corazón, Dios no existe. Es normal y eso va a suceder y va a corresponder más, que las personas que viven para ser vistos de los hombres, Dios va a quedar allí a un lado. Va a quedar arrinconado. Pero la clave justamente que Jesús nos quiere dar es esa frase que dice, tu Padre que te ve en lo secreto. Y quisiera que fuéramos rápidamente a Lucas 15. Porque justamente esta parábola de los hijos, los dos hijos, alguien la llamaba como la parábola del hijo pródigo, pero yo coincido con otros que dicen que esta parábola más que nada no se centra en el hijo pródigo, sino se centra en los dos hijos. Los dos hijos. Y en el Dios pródigo. ¿Qué es pródigo? ¿Qué significa pródigo? Derrochador. ¿Verdad? Pero Dios, ¿cómo? Un Dios pródigo es un Dios que abunda, pero el hijo derrochador de los bienes, pero aquí el Dios pródigo en amor. Pródigo en amor. Vamos a Lucas 15, rápidamente. Y mira conmigo rápido, está muy, muy padre, muy interesante esta parábola. De verdad me ha gustado verla, estudiado, y no voy a tomar mucho tiempo porque ya sé que tengo poco, pero mira ahí el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Por favor, vayan ahí, Lucas 15. Porque quiero que lo vean en su Biblia y no digan, ¿dónde era la parábola del hijo pródigo? ¿De dónde viene en el texto? Si lo ves en tu Biblia, seguro que se te va a quedar más. Dice, Biblia de las Américas, dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. ¿Quiénes? Los recaudadores y los pecadores. Los recaudadores de impuestos eran tomados como traicioneros y nadie quería, eran infieles, ¿no? Dice, se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, Jesús les refiere la primera parábola pequeña, la oveja perdida. Y luego la segunda, la moneda perdida. Y luego adivina cuál, el hijo perdido. Pero hay un cambio, Y esto es muy interesante. En la oveja perdida, dice, tanto en la oveja perdida como en la moneda perdida, dicen que hay más gozo cuando un pecador se arrepiente. Cuando esa oveja es hallada, hay felicidad, hay gozo porque esa oveja es hallada. Cuando la moneda es encontrada, hay gozo cuando esa moneda es hallada. Pero ¿qué pasa cuando el hijo regresa? Esa felicidad, mayor gozo. Pero ¿qué encontramos en la parábola?
¿Qué pasa con el hijo mayor? Para nada tiene gozo, sino está enojado porque su hijo regresó, que gastó su dinero con mujeres y tú que le haces una fiesta. ¿Te das cuenta? Por eso están allí la oveja perdida y la moneda perdida. Para hacernos una conexión con un contraste con lo que vendría a ser con la parábola de los dos hijos. Pero lo que quiero que notes de esta parábola precisamente es lo que pasaba con los fariseos. ¿Qué pasaba con los fariseos aquí también, en Lucas? Ellos, al ver a Jesús que se acercaban los pecadores y los recaudadores de impuestos, dice, se enojaban, murmuraban, porque dice, este come con estos pecadores, ¿cómo es posible? ¿Y sabes qué era lo que había pasado en los corazones? Más de 200 años, los escribas y los fariseos habían estado enseñando, de hecho su nombre fariseo significa separado, apartado. Y estaban ellos interpretando la ley y dando el ejemplo al pueblo de cómo es Dios. Pero ellos habían perdido totalmente el rumbo. Es lo que Jesús está enseñándoles. ¿Y saben qué habían dejado de ver los fariseos y los escribas? Que tú y yo también podemos dejar de ver a un Dios bondadoso. Los fariseos y los escribas empezaron a ver y a dudar de un Dios bondadoso. Y por eso se volvieron duros. Su corazón se volvió cerrado contra los pecadores. Tal es así, mira la parábola. ¿Qué sucede con la historia? Recuerdan que el hijo menor dice, yo quiero mi herencia, se va de la casa, despilfarra todo y luego se encuentra ya en lo más vil, comiendo comida de puerco. Y entonces se acuerda y viene y el padre dice que cada día salía a ver si su hijo regresaba. Al ver su hijo, ¿qué hizo el padre? Corrió tras él. Y fue tras él y lo abrazó, dice en el original, es como si lo estuviera ahogando de que no lo deja ni hablar porque está feliz, está su corazón lleno de que su hijo ha regresado. Tal así que hace una fiesta enorme. De hecho, la descripción es algo que ni te imaginas, o sea, hizo una fiesta nonona. Y por eso su hijo mayor, ¿quién es el hijo mayor? En la parábola, los fariseos. ¿Por qué? ¿Recuerdan cómo leemos al inicio? En el contexto que está la parábola, dice que los fariseos murmuraban de que Jesús hiciera eso. Y el hijo mayor son los fariseos, son los escribas. Y el hijo menor son esos recaudadores y esos publicanos que por la gracia de Dios volvieron al Padre, entendieron que era Él el Mesías, que Jesús era el Mesías. Y entonces Jesús se refiere precisamente a los escribas y los fariseos, y mira conmigo el versículo 28 de la parábola, Lucas 15, 28, dice, entonces él se enojó y no quería entrar a la fiesta. Salió su padre, ¿y qué hacía su padre? Le rogaba que entrara. Ahí está el propósito de esta parábola. Jesús le estaba diciendo a los fariseos, ¿saben qué? Ustedes también deberían de estar gozándose de que los pecadores están viniendo a salvación. Pero ¿saben por qué los fariseos no podían gozarse? ¿Por qué los fariseos vivían esa vida de hipocresía? Aquí está la clave, se los dije, ¿verdad? Porque dejaron de ver a Dios como Padre. Como Padre. Como el Padre que revela las Escrituras, como un Padre bueno, un Padre que ama al pecador, que lo ama para salvarlo de sí, para librarlo de ese pecado, de esa esclavitud. Eso es la clave de nuestro texto. Por eso fui a Lucas, porque precisamente los fariseos habían dejado de ver a Dios como Padre. ¿Y sabes qué, amada iglesia? No sé tú, pero yo en ocasiones he dudado de la bondad del Padre. Cuando las cosas no salen como yo espero que salgan, cuando la salud de tus hijos no cambia y se lo has pedido una y otra vez, cuando no llegan las cosas como quieres que lleguen, o cuando pasan cosas que tú dices, ¿cómo es posible que el Padre de los cielos permita esto? Yo estoy seguro que más de uno aquí han dudado de la bondad del Padre. Y sabes, es lo que pasó desde el jardín del Edén. La serpiente nunca va a hacerte tentar a ti, sino va a ponerte enfrente la tentación para que tú la tomes.
como lo hizo con Eva, ¿no? Pero ¿sabes cómo va a ser que tú la tomes? Que tú dudes de la bondad del Padre. Que tú dudes de confiar en el Padre. Por eso decimos que la vida cristiana se trata de la fe. Y la fe es eso, confiar en la bondad del Padre, confiar en la voz del Padre. Decir, Él sabe mejor, yo no lo sé. Eso es lo que nos santifica, hermanos. Eso es lo que nos aleja del pecado. Porque es decir, Dios, yo sé, yo ahora mismo no puedo verlo claramente, pero sé que tú sí sabes. Sé que tú sí eres bueno y puedo confiar en ti. Y por tanto, esta tentación no es no. Porque yo amo al Padre al ver su amor. Esa es la clave de la hipocresía. ¿Qué nos va a librar de caer en esa hipocresía? Asombrarnos domingo tras domingo, y no solo los domingos, de su bondad. De la bondad del Padre. Quizá tú estás aquí y te has preguntado por qué esto sucedió en mi vida, por qué me está pasando esto, por qué esto no ha pasado como espero que pase. Hermano, déjame rogarte, en el nombre del Señor te quiero rogar que vayas a la Escritura para ver nuevamente la bondad del Padre para contigo. Por eso leímos que nos escogió de tal manera. Antes de la fundación del mundo, Él te conoció, Él te escogió, Él te separó, Él te salvó por pura gracia, para que vieras su bondad. Hermanos, esa es la clave. Dice C.S. Lewis, él afirmaba constantemente que Dios está haciendo añicos nuestras falsas ideas de Dios. Si algo está haciendo Dios en tu vida, está haciendo añicos tus ideas falsas de Dios. ¿Sabes por qué pasa lo que pasa en tu vida? Porque Dios está haciendo añicos lo que tú crees de Dios que no es. Si tú estás dudando de su bondad, tú necesitas venir a Él una vez más y ver en la historia de Job. ¿Dios fue bueno? Claro que fue bueno. Pero murió sus hijos, perdió todo. Pero fue bueno Dios. ¿Cómo? No porque le restituyó, sino porque Job ahora pudo ver, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo sé que mi Redentor vive. Esas fueron las palabras de Job. Después de que fue hundido en el fondo, en un tiesto rascándose. Eso es lo que Dios quiere hacer añicos esas ideas falsas que tenemos de Él. Es la razón por la que Dios te da o no te da. Sea en abundancia o sea en la pobreza, sea lo que tú tengas, Dios está interesado en algo más grande que esto temporal. Él está interesado en tu bien espiritual, está interesado en tu eternidad con Él. ¿Saben qué dice el catecismo? No recuerdo el nombre, es un holandés. Pero dice, ¿cuál es nuestra esperanza en la vida y en la muerte? Que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sabes cuál puede ser tu esperanza hoy y un día en la eternidad? Que tú fuiste comprado, que tú no te perteneces, que Dios es tuyo y tú eres de Él. Oh, qué bendición es poder decir hoy que somos hijos de Dios y que Él es nuestro y nosotros suyos y que Él nos ha comprado y que un día vamos a estar con Él para siempre. Para siempre. Eso es lo que Él nos ha dado de pura gracia. Por tanto, hermanos, amigos y amada iglesia, hoy tenemos la esperanza de ir al Señor y pedirle perdón por esas veces que hemos dudado. Y si tú estás dudando de su bondad, ven a Él. Él alzó su voz una y otra vez diciendo, mirad a mí, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Él es, Jesús es la única salvación. Lo único que puede darnos esperanza es que podamos ver a nuestro Dios y su bondad. Recordemos en la semana, hermanos, el llamado amoroso de nuestra salvación, de nuestro Salvador. Él no es duro.
Él vino sentado en un pollino, no en un caballo blanco. Él va a venir en caballo blanco. Y si tú no te arrepientes hoy es el día en que viene la salvación. Pero Él vino en un pollino de asna. Eso significa que Él no vino para la guerra. Él vino para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Para que su pueblo viniera a Él y encontrara perdón. Pero un día Él vendrá en caballo blanco y tú no quieres que ese día llegue si tú no has entregado tu vida a Cristo. Tú no quieres que ese día llegue. Tú quieres ver que hoy es el día de salvación. Por tanto, recuerda que tu Padre Celestial es en gran manera bueno. Tú debes de vivir tu vida delante de Él y no delante de los hombres. Oremos, Señor. Habla nuestro corazón por tu Espíritu Santo, como lo has hablado al mío. Solo tú, Señor, puedes hacer volver estos corazones de piedra en corazones de carne que están en tus manos, que te pertenecen. Señor, ayuda a firmar nuestros pies en la semana y ayúdanos a escuchar la voz de Jesús que nos invita hoy para venir a Él, para en confianza venir al Padre bueno. Señor, ayúdanos en la semana a confesar nuestras faltas a ti, nuestras dudas. Podemos venir a ti con confianza, con plena confianza al trono de la gracia, porque esa cortina se rasgó en dos y ahora tenemos acceso a ti, Padre. Y al venir a ti, que podamos encontrar, Señor, sí confesión, pero también esas palabras de aliento a nuestro corazón. Tú quieres librarnos de la hipocresía y lo harás en la medida que podamos maravillarnos, asombrarnos de tu bondad, de tu amor fiel. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia. Levanta tu iglesia para que tu iglesia pueda vivir cada vez más conforme a esta descripción de los hijos del reino que encontramos en este precioso sermón del monte. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues sabiendo ahora todo esto que dice Julio, la siguiente pregunta que yo haría sería, ¿cuál es el propósito por el cual damos ofrenda? ¿Damos ofrenda únicamente porque Dios lo dice? ¿O tal vez porque la iglesia lo necesita? ¿Tal vez como para querer redimir nuestros pecados? ¿Cuál es el verdadero propósito por el cual damos ofrenda? Dice en Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y en Oseas 6:6 también dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Hay algo importante que hay que mostrar aquí, dice, porque más me deleito. No quiere decir que no se deleite de lo siguiente, pero más se deleita en la lealtad que en los sacrificios. A Dios le agrada que demos ofrendas, pero a Dios le agrada más que tengamos un corazón entregado a Él. Un corazón que reconozca que todo lo que tenemos proviene de su mano y que lo único que podemos dar de ofrenda es de lo que Él nos ha dado. Es primordial tener un corazón leal hacia Él, quebrantado, entregado, sabiendo que de su mano reparte y, como les digo, únicamente le devolvemos de lo que Él nos ha dado.
Y lo hacemos con el corazón, o así debería de ser. Vamos a orar por esto y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos da también. Gracias, mi Dios, porque en verdad nosotros somos inútiles, no somos capaces de nada, y solo por ti tenemos vida y tenemos lo que tenemos, mi Dios. Tenemos ese gran tesoro que tú nos has dado, que es la salvación, y estamos realmente agradecidos contigo. No queremos darte únicamente por obediencia, por cumplir o por compromiso, sino porque te amamos y te entregamos nuestro corazón y queremos ser leales a ti. Y queremos tener un corazón quebrantado donde reconocemos que no somos suficientes y que no somos dignos siquiera de darte ofrenda, pero tú nos das ese privilegio, mi Dios. Gracias, mi Dios, por el privilegio también de poder estar aquí, escuchar este increíble pasaje, poder reconocer que tú eres generoso, eres amoroso, y te entregamos estas ofrendas con todo el corazón, con todo el amor y con un corazón genuino hacia ti, mi Dios. Bendice los trabajos de cada uno de mis hermanos, bendice sus familias, bendice sus hogares, permite que el sustento venga a cada casa y que demos conforme a la bendición que tú nos hayas dado, mi Dios, que demos conforme a los bienes que tú nos has repartido y que siempre sea con generosidad, mi Dios. Gracias, mi Dios, por toda tu misericordia y por todo tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Quien guste dar su ofrenda, hay algunos sobres sobre sus sillas, lo pueden depositar en la caja que está atrás. Si no hay sobres en sus sillas, en la parte de atrás hay más sobres. O en la pantalla se muestran los números de transferencia para quien prefiera de ese modo. Continuamos con las alabanzas. Vamos a alabar al Señor, puestos de pie, con este canto que nos recuerda esta gran verdad. ¿Qué amor mis pecados decide olvidar? Lanzados al mar, no los quiere contar. Él siendo omnisciente, olvida mi error. ¿Cómo puede ser eso? ¿Verdad? Es un misterio. Dios no olvida, pero ¿qué hace? Entierra, ¿verdad? Los manda hasta el mar nuestros pecados. Mis faltas son muchas. ¿Usted puede decir amén a eso? Yo sí. Pero también puedo decir amén a su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Cantamos, su gracia es mayor. ¿Y se oye? Hemos tenido un poquito de... Ahí está. Listo. Pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.
Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Grandes riquezas Él nos soportó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y cerramos cantando, cerramos esta sección de alabanzas cantando Santo por siempre. Este canto nos recuerda precisamente que 1000 generaciones se postrarán a adorarle. Gloria a Dios, porque dentro de esas estaremos nosotros alabándole. Cantamos Santo por siempre.
por siempre. Amén. Amén. Sean tronos, sean dominios, todos un día doblarán su rodilla y cantarán al Cordero que venció. Pueden sentarse, vamos a tomar tiempo para orar. Ahora en la oración que tendremos será oración por grupos, pero antes de eso queremos orar de manera especial. No sabíamos si este domingo iban a estar aquí Julia y Sergio, ustedes saben por obvias razones. Yo le decía a Sergio, a lo mejor, aunque no sea a la mitad de la predicación, amigo, todo está bien. Pero queremos orar por Julia, por Sergio, en este parto que viene. Y queremos invitarles a pasar, y también aquí enfrente, y bueno, los abuelitos no están, pero también los líderes, si pueden pasar para orar con ellos, Fer, Héctor, Miguel, si podemos pasar para orar por este parto. Estamos agradecidos a Dios por la noticia del bebé, también de Fati, ¿verdad? Que fue una sorpresa muy grande. Y pues seguimos orando que el Señor siga contestando las oraciones que estamos llevando ante su trono, ¿verdad? Pero queremos orar. Pueden pasar con nuestros amigos y hacer una pequeña oración por ellos. Vamos a orar todos juntos. Señor, te agradecemos tus bondades, el ver la respuesta de oración, ver a Emilia, no conocerla aún, pero ver que tú has sido fiel en sostener este embarazo, y seguimos pidiendo a ti, Señor, que sabemos que tú estarás con ellos, con Julia en el parto. Sabemos que es normal que hayan temores, pero es también una buena oportunidad de que Julia siga refugiándose en ti, confiando en ti, sabiendo que tú estás allí con ella, con Sergio. Y bendice, Señor, en el nacimiento de Emilia. Te agradecemos por tus bondades, te agradecemos por tu fidelidad y tu amor para con ellos, en concederles esta bendición de tener un bebé. Y gracias, Padre, porque podemos también gozarnos como iglesia por esta oración contestada, gozarnos con ellos por tu fidelidad hasta este momento, y oramos, Señor, por ellos. Te pedimos que ya en estos días estemos ahí al pendiente de ellos, pero sabemos, Señor, que tú estarás en todo momento y a su lado. Oramos por su nacimiento, por los doctores, por Julia, por Sergio y la familia, y nosotros también con ellos en todo este proceso y el parto. Te agradecemos, Señor, porque podemos venir a ti y echar toda ansiedad sobre ti, echar nuestras peticiones sobre ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Bendice pues, y te lo pedimos por los méritos y la obra de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pues estamos ahí pendientes y orando también en estos días. Pues ya parece que en estos días ya es el alumbramiento. Y pues vamos a tener este tiempo para orar en grupos. Si podemos distribuirnos aquí como lo hemos hecho, compartamos peticiones que tengamos en